Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar la periodicidad de una función. Seguro que todos sabemos qué significa periodicidad, pero partiremos de su definición para estudiarla en las funciones. La periodicidad es la frecuencia con la que aparece, sucede o se realiza una cosa repetitiva. Por tanto, asociamos periodo a repetición. Bien, pues partiendo de esta definición, vamos a comprobar si una función es o no periódica, y si lo es, determinar la frecuencia con la que se repite, que es a lo que llamaremos periodo de la función. Fijaos en la gráfica de esta función. Como podéis apreciar, la gráfica se repite por todo su dominio. Cuando esto ocurre, decimos que la función es periódica. ¿Y si os pregunto qué parte o tramo más pequeño de la gráfica se repite? Seguramente obtenga diferentes respuestas. Algunos a lo mejor decís que la parte que se repite va desde este punto hasta este punto. Incluso otros podrían haber pensado que la parte que se repite va desde este punto hasta este punto. O incluso otros pensar que lo que se repite va desde este punto hasta este punto. En todo caso, estaremos todos de acuerdo que la gráfica se repite cada cierto intervalo. Por ello, podemos asegurar que esta función es periódica, y a la longitud o amplitud de ese intervalo, que siempre es la misma, se le llama periodo de la función. Y en este caso, vale 3. Bien, ¿y si ahora os pregunto, ¿cuál es la imagen para x igual a 1? Pues la imagen para x igual a 1, como vemos, es 2. ¿Y para x igual a 4? También 2. ¿Y para x igual a 7? También 2. ¿Y para x igual a menos 2? 2. Para x igual a menos 5, también 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos valores? Precisamente el periodo, que es 3. Es decir, lo que ocurre es que las imágenes se repiten cada 3 unidades sobre el eje de abscisas. Diremos entonces que una función es periódica cuando la imagen de cualquier valor de x del dominio coincide con la imagen para ese valor más el periodo, es decir, esta expresión que estamos viendo aquí. Y lo comprobamos otra vez tomando un valor cualquiera x del dominio. En este caso vamos a coger un punto situado entre el 0 y el 1, más próximo a 1. Si a ese valor de x le sumamos el periodo, es decir, a x le sumamos 3, tendríamos un punto por aquí. ¿Vale? Si calculamos las imágenes de esos dos puntos, lo que obtenemos es efectivamente que esas dos imágenes coinciden. Por lo tanto, sea cual sea el valor x que hemos tomado del dominio de la función, si la función es periódica, la imagen de x más el periodo coincidirá con la imagen de x. Por todo ello, para representar una función periódica, bastaría con reconocer la gráfica en un intervalo de longitud el periodo, en este caso 3, y luego repetiríamos trasladando ese trozo de gráfica a izquierda y a derecha. Es decir, partiendo de este trozo de función, si la trasladamos 3 unidades a la derecha, obtendríamos este trocito y así sucesivamente. Igual para la izquierda. Y cómo no, este tipo de funciones tienen aplicación en la vida real. Por ejemplo, si vemos un electrocardiograma, podemos observar cómo la gráfica se repite cada cierto tiempo, por lo que sería una gráfica periódica. De periodo, el tiempo que va desde este punto a este punto, por ejemplo, o desde este punto a este punto, o incluso desde este punto a este punto. A continuación, vamos a estudiar las funciones periódicas por excelencia, las funciones trigonométricas. Comenzaremos por la función seno de x, en la que, como se puede apreciar, su dominio es el conjunto de los números reales, y en la que también se puede observar cómo la imagen es el intervalo cerrado comprendido entre -1 y 1. La característica por la que la estamos estudiando esta función en este vídeo es porque es una función periódica.
En este caso, una función periódica de periodo 2pi. Como podemos observar, este trozo de curva se repite en ese intervalo o también en ese intervalo. Alguien podría decir que también podemos fijarnos que ese intervalo está repetido aquí o incluso aquí. O también fijarnos que la curva se repite en ese intervalo igual que aquí. Bien, también para estudiar que esta función es una función periódica de periodo 2pi, podemos fijarnos un punto x del dominio, un punto x más el periodo x más 2pi, que estaría situado por aquí, y calcular sus imágenes. En este caso, calculando sus imágenes de los dos puntos, vemos que realmente coinciden. Lo que quiere decir es que se verifica la condición para que la función seno de x sea periódica de periodo 2pi. Incluso podemos ver que el seno de x es una función impar, o lo que es lo mismo, simétrica respecto al origen de coordenadas. Si, por ejemplo, consideramos este punto de aquí y calculamos el simétrico del punto respecto del origen de coordenadas, obtenemos este punto. Y así comprobamos que realmente es una función impar. Otra de las funciones trigonométricas que vamos a estudiar es la función coseno de x, la cual también cumple que su dominio es el conjunto de los números reales. Y como podemos observar, su recorrido es el conjunto de valores comprendidos entre -1 y 1, es decir, el intervalo cerrado -1 y 1. Se observa fácilmente que también el coseno de x es una función periódica de periodo 2pi. Como podemos observar, este trozo de curva se repite también en ese intervalo o en ese intervalo. O también podemos ver cómo se puede repetir ese trozo de curva aquí, o aquí, o aquí. Incluso ver que se repite ese trozo de función aquí y aquí. Veamos también que verifica la condición de ser periódica de periodo 2pi. Para ello vamos a tomar un punto x cualquiera, que estará por aquí, x más 2pi, que va a estar por aquí, y vamos a calcular sus imágenes. Entonces comprobaremos que las imágenes de x y de x más 2pi efectivamente coinciden, dándonos cuenta que el coseno de x es igual al coseno de x más 2pi, que era la condición de ser una función periódica de periodo 2pi. Por último, vemos que esta es una función par, o lo que es lo mismo, simétrica respecto al eje de ordenadas. Vemos que doblando por el eje, las ramas coinciden. O también podemos ver cómo, cogiendo un punto cualquiera de la función y calculando el simétrico de este punto respecto del eje, obtenemos un punto simétrico. La última función que vamos a estudiar es la función tangente, que teniendo en cuenta que la tangente es seno partido por coseno, el dominio de esta función será el conjunto de los números reales menos aquellos valores donde el coseno vale 0. En este caso, como vemos, en x igual a pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, 7 pi medios, menos pi medios y así sucesivamente. Sin embargo, si nos damos cuenta, la imagen de esta función, de la función tangente, es el conjunto de los números reales. Podemos ver también que la función tangente es una función periódica de periodo pi. Si nos fijamos, este trozo de curva se repite en ese intervalo, en ese intervalo, en ese intervalo o también por aquí. Vale. Efectivamente, vamos a comprobar cómo
realmente se verifica la condición de que la función tangente es una función periódica de periodo pi. Para ello, cogeremos un valor x, aquí, vamos a coger un valor x más pi, que estará por aquí, y vamos a calcular la imagen de estos dos puntos, dándonos cuenta que la imagen tanto de x como de x más pi coinciden, verificándose la condición para que la función realmente sea periódica de periodo pi. Para finalizar, podemos decir a la vista de esta gráfica que la función tangente es una función impar. Si, por ejemplo, cogemos un punto cualquiera aquí y calculamos el simétrico de este punto respecto del origen de coordenadas, obtenemos el simétrico. Bueno, esto es todo en cuanto a las funciones trigonométricas. Espero que a partir del vídeo os hayan quedado más claras las funciones periódicas. Y ante cualquier duda, ya sabéis, no dudéis en hacer la pregunta correspondiente en el foro. Gracias.